presente, compañero Dionisio Hernán Calderón, presente, presente. Que la paz no le teme a nada ni al dolor aplazado de los partos. Hablar de Yumbo, municipio contiguo a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, es hablar de industrias, de trabajadores, de gente enjundiosa. Para defender la tierra. Pero también es hablar de luchas, de resistencia, de rebeldía. Rebeldía frente a la pobreza, a pesar de la riqueza del gran capital inmerso en esta, la llamada capital industrial del Valle. Rebeldía frente a las exclusiones históricas de la mayor parte de su población, frente a los cacicazgos políticos del bipartidismo que han impuesto esa exclusión y frente a quienes la han violentado por reclamar. Los años 60 del siglo XX fueron eso, años de exclusión, en los que los partidos de las clases dominantes, liberal y conservador, impusieron la repartija milimétrica y sectaria del poder en todos los niveles, incluido el poder municipal. Pero también fueron años de efervescencia revolucionaria en América Latina y en el mundo. Y fue asimismo la época del surgimiento de las mayores guerrillas en Colombia. En este contexto nació el Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, Sintramunicipio. Fue un parto en medio de la turbulencia. Hay que contextualizar un poco para entender las etapas del sindicato, porque el sindicato no es una isla, pues que no está exento de que sea afectado por las políticas nacionales, inclusive internacionales. Siempre he pensado que Cuba para Latinoamérica fue como ese, para mí fue como la brújula, pues, que de alguna manera servía para que estos movimientos, los movimientos sociales y por supuesto el movimiento sindical fuera cogiendo ese auge. Y obviamente, por lo menos en Colombia, a mí me ha parecido que el Partido Comunista Colombiano ha tenido cierto liderazgo en ese proceso. En las primeras de cambio del nacimiento de nuestra organización sindical, se decía que según si el alcalde era liberal o conservador, y en la medida que iba cambiando, pues también cambiaban los trabajadores oficiales y cambiaba la dirección del sindicato, que el municipio de Yumbo era un municipio que era rebelde, o siempre ha sido un municipio rebelde, y digamos, dentro del mapa nacional, el municipio de Yumbo ocupa un lugar, diría yo, especialísimo. Bueno, Sintramunicipio nace en una época de crisis del municipio de Yumbo, crisis que siempre han existido, ¿no? Igual que en todo Colombia, pero son crisis de desempleo, de contaminación, de situaciones difíciles a nivel político. Entonces se crea Sintramunicipio como una entidad defensora de los derechos, no solamente de la clase obrera, sino de derechos humanos en general. Me recuerdo muchísimo aquella vez que el pueblo salió a las calles, hubo muchísima gente y la gente estaba enardecida por el hecho de haberle subido de una manera exagerada el precio de los buses intermunicipales Cali-Yumbo. Lo primero que yo recuerdo y me asustó muchísimo fue ver tanquetas, ver tanto ejército aquí, tanta policía, recorriendo las calles, atropellando a quien apareciera, y sobre todo esa manera indiscriminada de involucrar a todas las personas que les parecieran sospechosos. 3 etapas demarcan el discurrir histórico de Sintramunicipio. La primera es desde su nacimiento entre enero-abril de 1961 hasta 1975, una época signada por el sindicalismo influenciado por el clientelismo político municipal propio del Frente Nacional. Hay una primera etapa de
donde se crea el sindicato, una etapa que hasta donde se conoce pues fue digamos donde no había una autonomía plena de la organización sindical, donde había una interferencia marcada dentro de el andamiaje del sindicato, está interferida por los políticos de turno. Y más sin embargo pues hasta donde se sabe pues de todas maneras es una etapa importante del sindicato. Esa primera etapa culminaría con la aparición, el ingreso a la organización sindical del compañero Dionisio Hernán, que fue alrededor, yo tengo un dato de que él ingresa ya al sindicato en el 77, no sé, me parece que unos años antes ya se había hecho su vinculación al municipio. Esa etapa, digamos, está caracterizada porque lo que he manifestado es que prácticamente el sindicato se divide en dos grandes etapas, una antes de Dionisio y la otra después de Dionisio. Después de Dionisio, esa etapa que digo yo, entre la etapa de Dionisio y la etapa de Fidel, es donde se ve digamos las reivindicaciones más importantes de la organización sindical, el posicionamiento que los dos compañeros le dieron al sindicato. Yo creo que se constituye en la cúspide, en la época dorada del sindicato. Sintramunicipio de Yumbo era una organización que en los años 70, antes de los años 70, no tenía una posición clasista definida. Era una organización gremial que realmente era influida por los partidos políticos tradicionales. El proceso de formación del sindicato se inició pues en 1962 con la asesoría del amigo Pedro Mosquera, que era dirigente sindical de Cartón de Colombia, y su primera vicepresidenta fue Noralba Bonilla, que con ella pues se creó el sindicato, se fundó a través de esta asesoría y se vino en un proceso de acercamiento con las diferentes administraciones hasta 1976, 77, cuando llegamos con el compañero Dionisio al sindicato, ya a la directiva del sindicato. Eso fue un proceso muy tenaz porque en ese tiempo los trabajadores eran manejados de acuerdo al color político y en esa misma forma se presentaban las planchas, si eran liberales o conservadores, eran dos planchas, y entonces así mismo se repartían el poder en el sindicato. Conocer la historia de Sintramunicipio tenemos que remontarnos al año 1961, que es cuando se crea como tal, y que lo crean una serie de personajes de aquí del municipio de Yumbo que son muy afines a los partidos tradicionales de entonces. Estoy refiriendo a un señor como don Fabio Lenis Atizábal, refiero también a un señor Orejuela, aquellas personas que entran pues a crear el sindicato en el municipio de Yumbo, que en ese entonces pues tampoco era visto de mal manera, por el contrario, que en cierta forma tenía un impulso patronalista desde el mismo gobierno nacional, que estaban pues como permitiendo que se sindicalizaran los trabajadores. Esa primera parte, ¿no? Hasta el año, calculo yo, 76, 77, que ya se irrupciona en el municipio de Yumbo unas fuerzas alternativas diferentes a los partidos tradicionales y que llegan pues al sindicato. No es una estructura patronalista, yo la veo como un tipo de coadministración, porque cuando el sindicato podía también tener sus propios candidatos para favorecer, en el caso dado a muchas familias de Yumbo, fue una forma más de coadministrar, no de seguir con un sentido patronalista. El Sintramunicipio de Yumbo
hizo historia y ha hecho historia en este municipio. Ha sido protagonista desde su nacimiento, como eje no solamente en lo laboral, sino sobre todo en lo social comunitario. En aquella época, la organización sindical no solamente libraba arduas luchas por conquistas laborales, sino también por conquistas sociales. Teníamos grupos organizados que realizábamos mingas y ayudábamos a mucha gente a reconstruir su vivienda, pero además estábamos de la mano con los líderes sociales, mirando que efectivamente el presupuesto del municipio no se dilapidara y que llegara a donde tenía que llegar, que era el mejoramiento de la calidad de vida de los yumbeños. Intramunicipio nace en un contexto de acción de defender los derechos de los trabajadores porque la politiquería tenía azotado el municipio. Pues no quiere decir que ahora no lo tenga, pero en aquel entonces los trabajadores eran muy desamparados. Entonces nace el sindicato, un sindicato patronalista, y posteriormente Calderón empieza a darle una orientación de lucha de clase a ese sindicato. El sindicato viene a coger fuerza cuando se afilian o nos afiliamos los profesores a la organización sindical, porque los profesores nos convertimos en un puente entre el sindicato, la organización sindical y la comunidad, aprovechado por los líderes de aquel entonces, pues dirigidos por Dionisio. Entonces ese puente por la comunidad nos permitía a nosotros como maestros ponernos en contacto con la comunidad y denunciar las cosas que pasaban en el municipio. Un hecho determinante sitúa el inicio de la segunda etapa del sindicato, la vinculación el 1 de octubre de 1975 como obrero del municipio de Dionisio Calderón, quien con su carisma, formación y humanismo se convertiría en su líder histórico, protagonizaría la ruptura con el sindicalismo patronal y daría una orientación definidamente de clase a la organización. Con la llegada de Dionisio Hernán Calderón se le dio un vuelco a eso. La verdad es que el compañero llegó en los años 70 y se empezó un trabajo en el cual ya no era única y exclusivamente el problema sindical interno, gremial, etcétera, sino que el sindicato empezó a tener una visión de clase con la participación de esa junta directiva de la cual era presidente Dionisio, protagonista principal, y cambió todo el panorama. Eso llevó a que se fortaleciera también lo que nosotros llamábamos una especie de organización de los sindicatos de trabajadores del municipio de Yumbo. La mayoría de ellos afiliados a FEDETAT, otros independientes, pero todos con posición de clase. Recordábamos que estaba no solamente Sintracemento, sino Sintratitán, que también venía de un proceso de adquisición de conciencia muy importante, de niveles de conciencia de clase muy importantes. Estaban los compañeros de Sintravajillas Diamante, Cartón Colombia, en Quintes en esa época Sintracelanese, y toda la zona industrial de Yumbo realmente era una zona industrial de Yumbo, Unión Carbide, Codemaco, bueno, se me pueden olvidar, Gulliar, se me pueden olvidar algunos nombres, pero fue fortaleciéndose toda esa posición clasista. Antes del 77, antes del 75, 76, 75 hacia atrás, fue un sindicato muy afín, muy de la mano con los partidos tradicionales, hasta el punto de que podríamos ver que históricamente todos los que fueron directivos sindicales entonces eran cuadros de los partidos políticos tradicionales. En esa ruptura que se presenta en los años 75, 76, es cuando aparece Dionisio Hernán Calderón como obrero del municipio de Yumbo y empieza desde abajo, creo que siendo fiscal, fue su primer cargo, pero aún teniendo fuerte influencia en los partidos políticos tradicionales. Por una parte, Dionisio como líder, no era un líder solamente del sindicato, sino de la población.
él se reunía con los grupos juveniles, con las otras organizaciones sindicales, y él empieza a incidir en la comunidad como representante de ese intramunicipio. Y nosotros los maestros apoyamos ese trabajo desde las organizaciones de las instituciones educativas. Entonces el municipio, el sindicato tiene una trascendencia mayor hacia la comunidad que hacia la misma entidad como organización sindical. Pues cuando Dionisio estaba muy jovencito, pues es decir, a él le tocaba trabajar para poder ayudar a entrar la comida a la casa. Entonces, pues inicialmente él fue mesero en el Club Campestre del Pedregal, en Acapulco, en el balneario La Cañada, en todos estos centros recreacionales, allí él fue mesero, pero también fue discómano. Entonces, pues era una forma de ganarse el sustento. Cuando él llega al sindicato de los trabajadores del municipio ya tenía pues prácticamente una formación política y pues lo que hace que él no sea solamente dirigente sindical, sino dirigente político dentro de una organización que buscaba el cambio de las estructuras estatales, ¿cierto? Y reformas que favorecieran no solamente a un gremio, sino a toda la población en general. La solidaridad, ante todo, que tuvo el sindicato en esa época es una cuestión que nosotros siempre la llevamos pues como plasmada, la tenemos como vigente, porque esa época creo que fue una de las épocas de que el sindicalismo vallecaucano, que la protesta social, pues tuvo un desarrollo importante, y en ese momento el municipio de Yumbo, por su situación política, estaba en un momento efervescente de la lucha popular. Recordamos que allí estaba el M-19 haciendo presencia, el Partido Comunista con mucha fuerza, y el apoyo de los compañeros del sindicato fue un apoyo invaluable. Fue un batallador, un compañero que uno lo veía trabajando con la vecindad, trabajando con los actores comunitarios, con las juntas comunales, trabajando por los servicios públicos, trabajando por llevar el agua hacia la zona de ladera, hacia la zona montañosa de nuestro municipio. Recuerdo a Dionisio motivando para el paro cívico municipal, motivando para el paro cívico nacional en 1983, en 1977. Recuerdo a Dionisio motivando a los estudiantes para marchar, para que hubiera mejor presupuesto para la educación pública en nuestro país y en nuestro municipio también en particular. Recuerdo a Dionisio luchando por las reivindicaciones de los maestros. Recuerdo a Dionisio luchando por el agua, el servicio de agua como derecho fundamental para los habitantes de nuestro municipio. Recuerdo a Dionisio luchando por el servicio de alcantarillado en la zona de Ladera, en el barrio Buenos Aires, en Bellavista. En la historia de ese intramunicipio, la Unión de Obreros y Docentes de la Población configuró un hecho sui generis excepcional en el sindicalismo colombiano y resultó determinante en esta segunda etapa de la historia del colectivo de trabajadores, en los inicios de los años 80 del siglo XX. Fue un proceso colectivo que hubo acá en Yumbo por motivos de los conflictos laborales que se presentaban. Tuvimos en Yumbo nosotros un alcalde que se caracterizó por incumplirle el sueldo a los trabajadores. Este señor no le cancelaba a sus trabajadores, docentes y obreros, no les cancelaba los sueldos a tiempo, y hubo una demora de 3 meses en el pago de estos sueldos que motivó a los maestros de Yumbo a realizar una carpa al frente de la alcaldía, ¿sí? Pero como también le estaba debiendo varias mesadas a los mismos obreros, los obreros aprovecharon el conflicto que teníamos con la alcaldía de los maestros y ellos entraron a reforzar ese paro que teníamos nosotros. Ellos y nosotros empezamos a reclamarle al alcalde el pago de nuestros sueldos, y empezamos también a hacer como contactos ya de tipo sindical para que nos uniéramos en los reclamos que habían que hacerle a las administraciones de turno.
en ese conflicto que hubo con el alcalde, el señor Carlos Ariel Nieto, pues tuvimos que hacer hasta una marcha a Cali. Fue la primera marcha que hicimos a Cali, unidos obreros, unidos docentes, y también como estábamos reclamando, porque en Yumbo los niveles de contaminación eran altísimos, estábamos reclamando también por la mejoría en los niveles de polución que habían. Asimismo, Yumbo no tenía agua. Y nos fuimos con esa marcha a Cali, sí, por toda la autopista que en ese momento pues era de un solo carril, y llegamos hasta la gobernación. En la gobernación, con el gobernador de ese momento, logramos que nos escuchara. El gobernador destituye al alcalde, ¿sí? Porque además habían muchas quejas en la comunidad porque había inconformidad porque no estaba satisfaciendo las necesidades básicas del pueblo, y por el contrario lo que había era unos niveles de corrupción espantosos, grandes. Entonces la decisión del gobernador fue destituirlo, lo que nos hizo a nosotros pensar como obreros y docentes aisladamente que podíamos hacer un esfuerzo común para entrar a organizarnos en una sola afiliación sindical. Ya con Dionisio y una comisión de maestros conformados por docentes de primaria y docentes de secundaria, entonces empezamos a hacer todo el ciclo de reuniones para afiliarnos nosotros como docentes a lo que ya era el sindicato, que este sindicato de obreros sí tenía reconocimiento jurídico. Como el sindicato era una organización mixta, esa la hicimos en la lucha, porque el sindicato mixto en aquella oportunidad no existía. La organización mixta era aquella que agrupa trabajadores y oficiales y empleados públicos. Pues esa era mixta, eso no lo aceptaba la ley. Posteriormente fue que lo aceptó, pero eso en Yumbo se hizo casi de una manera de hecho, porque eran afiliados y desde un comienzo se dijo que el sindicato era mixto. Y fue una luchas bastante interesantes que igualmente culminó pues con la persecución que se hizo contra los docentes, y lograron desbaratar una serie de conquistas laborales que habían tenido. Al lado de los docentes estuvieron los obreros, hombro a hombro, como Diego Borrero y muchos otros, surgidos de la entraña popular de Yumbo y formados en las icónicas luchas estudiantiles de los años 70 y 80. Y de pronto, a raíz de la influencia del M19, en ese entonces, en mi época de estudiante, pues logré como captar ese bicho de la inconformidad. Entonces he ido perteneciendo como a muchos sectores sociales. Por ejemplo, en el Colegio Mayor, en mi época de estudiante, fui directivo. Allá había una organización que llamaba el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Hice parte como directivo también, donde pues allí hacíamos las grandes movilizaciones y protestas en nuestras épocas estudiantiles. Después vino ya el desarrollo como tal de mi pertenencia en el M19, miembro activo a tal punto pues de que fui encarcelado y fui amnistiado en la época de Belisario Betancur. Tener lo que se tiene hoy precisamente como trabajador del municipio de Yumbo. Eso fueron unas duras peleas que costaron sangre, costaron persecución,
pero que bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de disfrutarla durante los 20 años de servicio activo que teníamos por convención, que podíamos jubilarnos a cualquier edad, con 20 años de servicio. Se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética en el 91 y obviamente que ya nos encontramos ante otra realidad de un mundo que no tiene ese contrapeso, un mundo donde impera el capitalismo rampante. Entonces son situaciones que hay que analizarlas también desde el contexto, por eso de todas maneras eso afecta a la organización sindical, a los trabajadores en su conjunto, al movimiento sindical. Y bueno, esa etapa, digamos, culmina en el 96, la otra etapa del sindicato, cuando ya Fidel tiene que ir al exilio, y empieza otra etapa. El 11 de agosto de 1984 marcaría una fecha de inflexión en la crítica situación social y política de Yumbo con la toma del municipio por el M-19. Luego se desataría una espantosa oleada represiva de las Fuerzas Armadas colombianas, que dejaría decenas de víctimas inocentes. Nosotros vivíamos, en ese entonces yo estaba soltero, vivíamos al frente de la casa del alcalde de Yumbo, que era Jairo Romero, a cuadra y media, esquina de por medio del cuartel de la policía y a 2 cuadras del parque principal, o sea, estábamos, como se dice, pues en todo el centro del conflicto que se dio. Y mi madre, que tenía un problema cardíaco, de hecho yo me había tenido que venir de Bogotá en esos días porque ella tenía un preinfarto, ese día pues por la impresión de los explosivos y el traqueteo, mi madre sufre un infarto cardíaco. Nosotros no pudimos salir a pedir auxilio porque todo ese sector estaba completamente pues, con guerrilleros y estaba el ejército, la policía también, o sea que no hubo manera. O sea, mi madre ya venía con un problema cardíaco de antes y se desencadenó ese día. Pero lo que tenemos que ver es la cuestión de la respuesta que hubo de los habitantes de Yumbo a la toma como tal. Para que esa toma hubiese sido un éxito como en efecto lo fue, indudablemente tuvo que haber contado con la colaboración, si no decidida, al menos tácita, de la población yumbeña. Y es que las condiciones estaban dadas, ¿no? Es decir, por eso decir que Yumbo fue un pueblo subversivo, que fue, como lo tildan muchas veces, que fue un pueblo combativo también, como le llaman algunos otros, obedece a las mismas situaciones que está viendo Yumbo, porque no tiene sentido que un pueblo con tantos recursos se estuvieran pasando tantas necesidades aquí. De eso hizo generar un malestar popular tan impresionante que se desfogó en esas situaciones, refiero yo, se desfogó cuando la toma del 11 de agosto de 1984, se desfogó cuando los disturbios de enero de 1978, que es cuando se prende la bodega de combustibles de la Texaco, cuando se dan las situaciones de las tomas de la iglesia, cuando se da el caso de los crucificados ahí al frente de la alcaldía municipal y que, sabiendo la gente que eran obreros y empleados del municipio, salían todos a respaldarlo porque el malestar era general por las situaciones concretas que se vivían entonces. De ahí para acá se vino una represión impresionante, ¿sí? Todos los días mataban, asesinaban jóvenes. Una de las preocupaciones fundamentales de Dionisio Calderón fue combatir la inestabilidad laboral de los obreros y docentes del municipio, sometidos a los vaivenes del clientelismo y la politiquería. Sí, es parte ante todo la organización de los trabajadores. En aquella oportunidad no había estabilidad laboral, entonces decían, no hubiera estabilidad, a los trabajadores los sacaban fácil, iba a cobrar en un momento su salario y ya le tenían la carta para que saliera y entraran otros, porque como no había estabilidad laboral ni organización, eran fácil presa de todas esas cosas politiqueras. Esa organización y unidad que da por parte de Dionisio y que logra pues inculcar en el sindicato y en los trabajadores es la semilla de lo que es hoy también el sindicato, porque son más de 60 años que
de lucha, de organización y de unidad que han sido producto de él y de toda una serie de trabajadores y de juntas directivas que han sabido pues defender las cuestiones laborales. A los trabajadores se les estaba pagando menos del mínimo de esa época y empezamos toda una lucha porque no se nos pagaba el seguro social, no había protección social. Entonces siempre nos enviaban a que nos atendiera el médico Heriberto Parra, porque no cumplían con los requisitos de ley que era la seguridad social para todos los trabajadores. Y empezamos toda una campaña de protesta, de análisis de todo lo que estaba sucediendo, y fuimos el primer sindicato a nivel nacional que sacamos los problemas de la provincia a la capital. O sea, sacar el problema que teníamos en Yumbo lo sacamos a Santiago de Cali, a protestar que el gobierno departamental se diera cuenta realmente cómo se estaban manejando los dineros en el municipio de Yumbo. En la época de Dionisio se consolidó la convención colectiva como tal, como esa arma jurídica importante que de pronto en aquella época se menospreciaba. Yo personalmente opinaba que eso era un título ejecutivo, para decirlo menos. Y en esa oportunidad presentamos procesos ejecutivos para hacerla respetar, y habían teorías diferentes, casi judiciales, y en algunos se nos aceptaba, en otros no, pero fue una pelea jurídica para hacer respetar todo lo que las prestaciones que se habían ganado. El liderazgo de Dionisio condujo a la firma de convenciones en las que se alcanzaron conquistas muy importantes para los trabajadores y la población. La ambulancia del sindicato para todo el pueblo, los terrenos para el barrio de los obreros, que hoy lleva su nombre, pero sobre todo la estabilidad, hicieron parte de sus grandes batallas. Una de las convenciones claves firmadas fue la de 1984 en la alcaldía de Jairo Romero González, pactada en Calima, Darién. Logramos que allí se reconociera el lote que teníamos en el sindicato, el lote que el sindicato había conseguido para los trabajadores, que estaba dentro de ese pliego de peticiones. Logramos que se reconociera ya como lote a nombre del sindicato, ¿sí? Porque ese lote había sido una invasión. La ambulancia para el sindicato se consiguió, que hoy presta un magnífico servicio a la comunidad. Ya se empezó a hablar de esta sede, del lote de esta sede sindical, ¿sí? para armar la nueva sede, esta que hoy tenemos aquí, porque nosotros tenemos como sindicato una sede que quedaba al frente de los bomberos, ¿sí? Una sede pequeña, una sede de un piso, y de verdad que allí cuando llegaban los maestros sentíamos hacinamiento, porque las asambleas no las podíamos hacer allí, teníamos que buscar otros espacios como el del sindicato de cementos. Nuevas generaciones empiezan a asumir el legado de lucha social de sus padres, el de los primeros integrantes de ese intramunicipio de Yumbo. Hay compañeros que ahora que están en la Junta Comunal son hijos de los fundadores del barrio, y ahí los viejitos los estamos acompañando muy bien. Ha sido una experiencia nueva y gratificante también, porque hemos podido llevar a la comunidad a un nivel nuevo. Entonces hemos podido lograr cosas que de pronto hacían falta en el barrio, hemos podido sostener, digamos, una junta de acción comunal limpia en cuanto al manejo de los recursos. Trabajamos con recursos propios, entonces la comunidad se ha unido en pos de los procesos que hacemos de limpieza de la comunidad, limpieza de los espacios, las zonas verdes. Tenemos el privilegio de ser un barrio bien organizado y bien establecido en el municipio, que hoy por hoy es un modelo de trabajo y un modelo de gestión para las demás juntas de acción comunal. Estaba muy niño en esa época, pero recuerdo sí cómo los gestores de esta comunidad
¿sí? Las personas pues, que han sido, digamos, pilares en este barrio, cómo empezaron a buscar la manera de que los recursos salieran para poder pavimentar, para poder crear los espacios verdes, para poder traer, digamos, el alcantarillado, cómo se hacían las mingas entre todos los vecinos, y recuerdo tanto que salían padres, salíamos los niños en esa época, y todos juntos salíamos, las mujeres hacían la olla comunitaria, y todos en pos de eso manteníamos el barrio pues en una buena dinámica y en una organización muy bonita. En medio del segundo periodo en la historia de Sintra Municipio, el sábado 28 de septiembre de 1985 fue asesinado Dionisio Calderón por oscuras fuerzas paraestatales. Fue un acto vil, fríamente preparado por la extrema derecha en Yumbo y reflejo de lo que ocurría en el país. Su sepelio constituyó un acto de rechazo multitudinario al asesinato y una demostración conmovedora de reconocimiento al líder inmolado. En plenas fiestas patronales de Yumbo, ya el compañero Dionisio venía siendo amenazado seriamente, ya venía siendo, le estaban diciendo que lo iban a matar. Él las amenazas las recibía de alguna manera vía telefónica o por los panfletos o por los papeles que le mandan. A la esposa la habían secuestrado hace un mes atrás, antes de él morir. La habían secuestrado, le habían dicho, dígale a Dionisio que sí, ya se le acerca la hora. El Partido Comunista, del cual él era socio filial, ya le había conseguido un asilo en un país europeo, ¿sí? Pero él tercamente, vuelvo y digo, se quedó en Yumbo y fue entonces aprovechado por los que estaban detrás de él y lo asesinaron en su propia casa en el mes de septiembre, ¿sí? Viviendo allí al lado de sus hijos, de su esposa. Hay algo que a mí me ha marcado como persona, como compañero y como amigo de Dionisio, precisamente el día de ese asesinato, aquel 28 de septiembre de 1985, yo me encontraba en la casa de Dionisio. Estaba compartiendo con él ahí su música, que es la misma que me gusta, tomando unas cervezas. Y ese día yo estuve casi 3-4 horas en la casa de él. Quedamos de encontrarnos en mi casa y me dijo, Marcos, espérame que en media hora estoy allí. Me bajé a la casa de mi querida madre, preparé unas cervezas para recibirlo y seguir compartiendo. Cuando al menos de 20 minutos de yo llegar, cuando pasó un compañero gritando, Marcos, mataron a Dionisio, mataron a Dionisio. Yo no lo podía creer, porque hacía media hora que yo me había despedido de él y estuve compartiendo con él el resto de tarde. Eso a mí me impactó pues como amigo, como compañero, porque no solamente compartimos a nivel laboral y sindical, sino como amigo, porque era de verdad un buen amigo, un buen compañero, fuera de la parte laboral, una persona digna de llamarse amigo realmente. Entonces, eso personalmente me marcó mucho, ese asesinato vil, en que lo acribillaron delante de su esposa, Dalila, y de sus pequeños hijos, que hoy en día son compañeros obreros de Sintra Municipio. En ese tiempo, en el 84, fue cualquier cantidad de jóvenes asesinados en Yumbo. Fueron muchísimos. Pero lo que tiene que ver con Dionisio, a él lo asesinan y se consiguió un abogado para que pues hiciera el seguimiento a las denuncias y que se hiciera justicia. Y el abogado lo que dice es que el juez cerró el proceso dizque por falta de pruebas. Cuando aquí en Yumbo muchos compañeros se daban cuenta de que algunos de los agentes de policía lo amenazaban a él de frente. Le decían que lo iban a matar, que si no se iba lo iban a matar. Eso se dio en muchas ocasiones. Y aquí en Yumbo estaba en ese entonces
el capitán de la policía, el señor Javier de Jesús Buder Valencia, que él allí en ese sitio, en ese espacio del comando de la policía, ahí entraban todos los sicarios que eran reconocidos aquí en el pueblo. Ahí entraba el señor Rigoberto Castaño, alias Careperro, entraban La Ardilla, Peñuela. Bueno, algunos de ellos eran agentes en servicio de la policía. Unas veces andaban con el uniforme, otras veces andaban de civil para salir a hacer los crímenes. Entonces, justamente lo que se sabe es que el día del asesinato entraron dos tipos a la casa de Dionisio y ahí le dispararon, uno con arma pistola 9 milímetros y otro con 38 largo. Y ahí la información de que una señora que no quiso declarar por temor, que él vio cuando hicieron la retirada los sicarios y uno de ellos era La Ardilla, que era agente activo de la policía. Y todos ellos se reunían en el comando de la policía, incluso algunos de ellos vivían dentro del comando. Hasta el momento, pues el caso de Dionisio, como la gran mayoría de los asesinatos de los dirigentes sociales, de los dirigentes políticos de la izquierda, han quedado en la impunidad. No hay un solo detenido. E incluso yo hice en mi declaración ante la fiscal 92, que fue la fiscal delegada para el caso de Unión Patriótica, hice todas las denuncias de lo que estoy comentando, con nombres propios del mismo comandante de la policía, y hasta este momento no hay un solo detenido, no hay ningún individuo judicializado por el caso del asesinato de Dionisio. Compañero Hernán Dionisio Calderón, quisieron separarte de nosotros, pero estás entre el pueblo que amaste y en las luchas de los de tu clase, pero estás entre el pueblo que amaste. Uno de los sindicatos que realmente ha mantenido su liderazgo, que ha mantenido su capacidad de conciencia, que ha mantenido arriba la dignidad de los trabajadores. Dionisio pues fue el principal caudillo de esto, junto aquí a Fidel, ¿no? Pero son todos los trabajadores. Pero lo de Dionisio pues por eso los mataron, por eso pasó lo que pasó. La canción ha acompañado todo este proceso. Los trabajadores, más fuerte compañero, más fuerte compañero, más fuerte compañero, más muerto compañero. Al pueblo no le interesa la guerra, a nosotros nos interesa es la paz. La guerra le interesa a quienes ejecutan la maldad, el asesinato y el atropello contra los seres humanos. Reconstruimos con los hijos de Dionisio, hoy dirigentes de Sintra Municipio, con su hermano y sus camaradas aquellos momentos aciagos. Ese día me encontraba aquí en la casa, en presencia de mi papá y de Dalila, ¿cierto? La compañera de él. Pues yo dormía en la última pieza que está allí, y resulta que ese día, por ser un día de fiestas en el municipio de Yumbo, había mucha pólvora. Siempre acostumbran a quemar pólvora aquí. Cuando yo estaba recostado allí, escuché detonaciones. Yo lo asimilé a pólvora. Cuando vi una cosa que pasó zumbando por la pared, eso era una pared y ahí pegó en la pared y quedó incrustada. Entonces yo me asomé en la habitación, me asomé por aquí por la puerta, y en ese momento vi unas personas aquí con ruanas y con sombreros. O sea, personas grandes, y todo eso las vi así, y vi la escena. Entonces yo, del miedo, me metí bajo la cama y seguí escuchando más disparos. Ya me asimilé que eran disparos. Cuando ya hubo un silencio, que Dalila, la compañera, le estaba gritando, salí de la habitación y él estaba tirado aquí. Entonces lo que hice con ella fue ayudarlo a arrastrar para recostarlo aquí en la pared. Él quedó sentado aquí. Entonces cuando se sentó, él se fue hacia adelante y
pues vomitó sangre y salía sangre por boca y nariz. Entonces pues yo le decía a él que no se muriera, llorando le decía, entonces no sabía qué hacer. Entonces un vecino de por aquí bajaba en un carro y lo ayudaron a subir allí y se lo llevaron de aquí para allá. Pero el punto exacto donde él cayó fue aquí en la casa. Ese fue el día 28 de septiembre de 1985 a las 7:30 de la noche. Aprovecharon la bulla que había en el pueblo y la feria de Jumbo para hacer ese asesinato, porque pues se prestaba con la pólvora, la bulla de la pólvora, el bullicio de la gente y todo eso, para hacer ese vil asesinato. Le habíamos recibido muchas amenazas, demasiadas amenazas. Mi hermano fue testigo de un sufragio que le llegó a él en el sindicato, el asedio permanente, allanamientos que nos hacían en la casa de nosotros por parte del F2. Nosotros no vivíamos una vida tranquila porque pues lastimosamente el hecho de ser un defensor de derechos humanos y un líder sindical y popular y cívico nos llevó a eso, a que la vida de nosotros siempre fuera un correr para escondernos de un sitio en el otro. O sea, nosotros no teníamos vida familiar así como tal, normal, ¿no? ¿Y qué pasó después de que lo sacan a él? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre los disparos y el vecino que les ayuda a trasladarlo al hospital? Aproximadamente unos 20 minutos, 15 a 20 minutos. O sea, ¿él estuvo allí? No, él estuvo allí, yo salí y me senté en el andén en la parte de afuera a llorar, porque pues yo vi que ya no había nada que hacer. Entonces, en ese momento fue que lo cargaron a él, que transcurrieron por él aproximadamente 10 a 15 minutos. Entre eso, que lo subieron allá en la esquina, allá lo subieron en un carro y lo bajaron directamente al hospital para prestarle los primeros auxilios. ¿Y pudiste ver a los criminales? No los pude ver porque ellos tenían ruanas y unos sombreros muy grandes. ¿Cuántos eran? Pues yo vi 2 aquí adentro de la sala, pero me decían que habían 2 más afuera. Eso sí no los pude ver. ¿Y en qué escaparon? Pues lo que pasa es que en ese entonces esta parte de acá atrás del barrio no era habitada, eso todo era oscuro, completamente oscuro ahí para ahí, la carretera que había era una carretera destapada también. Ellos, me imagino yo que los estaban esperando en la esquina y salieron de aquí para allá, en la oscuridad en motos. ¿Y qué pasó con la policía, con las autoridades? Mi tío Jorge, que era la persona pues que compartía mucho con mi papá, él hizo los respectivos denuncias ante la Procuraduría y ante la Fiscalía. Él hizo las denuncias, pero motivo de esas denuncias empezaron las amenazas a la familia, que nos teníamos que perder de aquí, que porque iban a acabar con Dionisio y con la semilla, y la semilla obviamente éramos nosotros, la familia, los que quedábamos. Ese fue el motivo porque nos tocó irnos un tiempo del municipio de Jumbo, y para cuidarnos, salvaguardar nuestras vidas, porque pues estábamos en peligro también, pues ya era evidente de que era obvio que venían por nosotros también, por la familia. Cuando salía de la casa, yo era uno de los que lo acompañaba muchas veces al sindicato. Él salía faltando un cuarto para las 7 de aquí al sindicato y llegaba allá, y en el transcurso del camino, cuando uno iba por allá, quedaba la inspección de policía. Salían agentes de policía uniformados, riéndose, amenazándolo, diciéndole que si no se iba lo iban a matar, así le decían abiertamente. Conocí en el escritorio de él un sufragio donde lamentaban la muerte de él. También vi una carta escrita como en papel periódico, de recortes de papel periódico, donde le decían que si no se iba, pues lo iban a matar. O sea, todo eso lo hacían abiertamente, ¿no? Eso no tenían ningún tipo de... Sí, eso lo hacían abiertamente ellos, y se sabía que pues que iban estaban realizando como ese plan para asesinarlo. Nosotros constantemente le manteníamos diciendo a él que nos fuéramos, que dejara todo esto aquí, porque pues no valía la pena pues que él lo fueran a asesinar y tal, pero pues él era una persona muy comprometida con una causa y con sus trabajadores, con sus compañeros y con su pueblo, y pues él decía que no iba a pasar nada, que tranquilos, y nos calmaba. Lo que decía mi hermano, pues manteníamos en un constante como una constante zozobra de que pues qué iba a pasar con nosotros, o que si a él le llegaba a pasar algo.
y a cada rato pues teníamos que vernos como obligados a irnos de la casa porque se corría la voz de que habían planes de que venían ya por él, y resulta de que pues, nos tocaba que salir de la casa, muchas veces nos cubrían con sábanas para que no supiéramos para dónde era que íbamos, ni todas esas cosas. Entonces fueron unos días de caos, de terror que vivíamos nosotros, psicológicamente nos golpeó mucho, y ya después del día de que sucedió lo que sucedió ese día y lo asesinaron, pues ya empezó otra vida para nosotros, porque era un constante, como ¿qué te digo? Como una constante tortura que nos hacían cada rato, porque tratamos como de denunciar eso ante las entidades del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría, y lo único que recibimos fue amenazas, y nos tocó que salir del exilio nosotros también de aquí por un tiempo. Volvimos y volvieron las amenazas nuevamente. Muchos compañeros venían y lo acompañaban acá a la casa como escoltándolo, pero ellos se atravesaban y se reían delante de dos compañeros de mi papá y decían que si vos crees que porque andas con todo poco gente no te vamos a dar, te vamos a dar, le decían. O sea, hubo una confesión. Sí, abiertamente, o sea, abiertamente ellos no tenían ningún escrúpulo de nada, ni sin escrúpulo ni nada, llegaban y cogían uniformados y lo amenazaban como fuera, pero en todo caso era que él sintiera que no estaba seguro ni muy protegido, que porque venía con todo poco de gente. Hubo un operativo tan grande que ese día tenían que darle porque tenían que darle, como decían ellos. O sea, la parte de acá abajo de la esquina, arriba, detrás de la casa, como era, todo eso eran potreros, montes, todo eso y ahí para arriba, no estaba urbanizado como está ahora, estaba cercado, estaba rodeado por todos lados, o sea que si él saliera por allá, si salía por acá o por allá, por cualquier parte estaba listo el plan y el operativo para asesinarlo. Entonces eso fue muy duro. Entonces cuando yo llegando y veo todo ese alboroto, pues ya esos personajes ya se habían ido, o sea, ya habían hecho lo que habían hecho. Aunque haya silencio absoluto sobre quienes causaron tanto daño, por lo menos que no haya repetición. En enero de 2019 viajamos a Popayán para indagar con la fiscal de Derechos Humanos sobre la marcha de la investigación por el asesinato de Dionisio Calderón después de 34 años de total impunidad. La única respuesta que obtuvimos es que sería declarado crimen de lesa humanidad. El día de hoy, 18 de enero del 2019, vinimos a la ciudad de Popayán con el fin de investigar o averiguar acerca de qué avances hay en la investigación acerca del crimen de lesa humanidad de mi padre Dionisio Hernán Calderón, pero lastimosamente pues no fuimos recibidos en la fiscalía, solamente tuvo oportunidad de entrar mi tío para entrevistarse con la fiscal que lleva el caso. La fiscal Albanelli, delegada para el caso de la investigación de los crímenes del genocidio de la Unión Patriótica, pues ¿qué nos dijo la fiscal? Que se ha hecho una investigación muy detallada y que el caso pues va para ser declarado como caso de un crimen de lesa humanidad. En el caso concreto de mi hermano, creo que la investigación ya llegó a su límite. Por eso la fiscal ha dicho que ya será declarado como un crimen de lesa humanidad. Lo que encontramos desafortunadamente es que muchos de los casos de los asesinatos que se dieron contra los dirigentes de la Unión Patriótica no han sido asignados para que ella haga la investigación, y son muchos los procesos que en este momento se están quedando por fuera de la investigación que se debe hacer para que se haga claridad y se dé una justa explicación de lo que fue todo el genocidio de la Unión Patriótica. Pues esperamos que se haga justicia, que se investigue realmente a los autores, tanto intelectuales como materiales del crimen. Y esperamos que, así como el caso de mi padre, pues otros casos también que están pendientes también sean incluidos en estas investigaciones, porque pues lastimosamente la justicia de este país pues es tortuosa, es paupérrima, es mala.
El segundo periodo de Sintramunicipio va hasta mediados de 1996, cuando se ve obligado a partir al exilio Fidel Castro Murillo, contra quien se desató una feroz persecución luego de las jornadas cumplidas en marzo de ese año por la estabilidad de los profesores afiliados a la organización obrera. Fidel, quien sucedió a Dionisio en la dirección de Sintramunicipio, fue un docente de matemáticas aguerrido, leal y sacrificado defensor de los trabajadores. Fue otro líder histórico del sindicato y de todo Yumbo. En el año 89, cuando se libraron, no fue una sola lucha, iniciamos con diferentes actividades, entre ellas la primera fue la toma del templo parroquial, que esa lucha se desarrolló para lograr la vinculación de 89 profesores que estaban hacía 3 años con contratos a término fijo, y que de acuerdo a la ley pues ya la administración tenía la obligación de vincularlos directamente a la planta de docentes del municipio de Yumbo. Cuando no se logró eso, pues salimos de ahí, hicimos toma de la Cámara de Comercio, donde era la Cámara de Comercio, en la 8ª. De ahí, en ese tiempo, para lograr esa, hicimos varias tomas. Nos fuimos también, hicimos toma de la Defensoría del Pueblo en Cali. Y de ahí fue que terminamos acá en la tesorería del municipio también. Y con todas esas luchas fue que se logró la vinculación de todos estos compañeros docentes. 89 docentes ya en propiedad. Cuando asume el compañero Fidel en el 85, después del asesinato de Dionisio, la época de Fidel también se caracteriza pues por tener un sindicato beligerante de luchas, como fue lo de la vinculación o la lucha que se dio para la vinculación de los 89 profesores provisionales. En esa época estamos hablando de los años 90, 95, 96, se desarrollaron las grandes luchas a nivel sindical. Fueron protagonistas tanto el municipio de Yumbo, el sindicato Sintramunicipio, y también el sindicato de Cementos del Valle, a la cabeza de Pareja y de Henry Cuenca, asesinado en Bogotá. Entonces, en ese momento se da el desarrollo de la lucha de clase, fundamentalmente con estos dos sindicatos que fueron importantes en el desarrollo de las luchas sindicales, no solamente en Yumbo, sino también a nivel del Valle del Cauca. En las luchas de cuando en el tiempo del compañero Fidel Castro, pues creo que ahí participamos más activamente. Yo en ese entonces ya estaba recién despedido de Cementos del Valle, yo era directivo sindical de Sutimac Seccional Yumbo, fui despedido y nosotros pues en ese momento hicimos parte, me acuerdo, de una lucha importante que tuvieron 80 maestros por la estabilidad laboral. Recordamos que el sindicato en ese momento digamos tuvo mucha solidaridad del pueblo yumbeño. Y básicamente nosotros allí, en el caso particular, yo estuve muy vinculado a esa lucha de los 80 maestros. Ahí recordamos a varios de esos compañeros, a Yesid Montenegro, a Marlene Campo, a Dulce Lórzano, a varios compañeros que se destacaron por esa lucha beligerante. Y como anécdota, quiero recordar que cuando ellos, los profesores, ganan la pelea, si se puede decir, con un directivo de Sutimac, fuimos los garantes, si se puede plantear, de la firma de esos profesores en la notaría. Prácticamente, lo hemos dicho jocosamente, fuimos los padrinos de esos 80 maestros, porque se hizo un documento en la notaría y nosotros estuvimos allí siendo garantes de ese proceso. Con lo poco que me dieron en Cementos del Valle, pues por lo que me correspondía, yo me compré un furgón, un camión para trabajar. Y entonces, a pesar de que era mi fuente de trabajo, yo iba a las marchas, a las movilizaciones de los profesores, y cada que el ESMAD, en ese tiempo no era el ESMAD, que la policía venía a agredir a los compañeros, el furgón extrañamente se varaba entre la tanqueta y los manifestantes. Inclusive yo me acuerdo que yo tengo un proceso, me metieron en un proceso judicial por entorpecer la labor de la fuerza pública en ese momento. Es una de las cuestiones anecdóticas de aquel entonces. Alguna vez hubo una movilización en el parque y yo dejé el furgón ahí cerca del parque, pues pero como ya lo conocían, llegó la policía, lo abrieron inclusive de una forma arbitraria, se lo llevaron para la estación de policía
y dijeron que era que lo habían llevado pues de una forma arbitraria, lógicamente, que era que ellos creían que posiblemente había una bomba o que era peligroso que estuviera allí, y me tocó pues con mis recursos menguados pues sacar el carro, y eso me costó en ese tiempo un poco de plata, que realmente no lo tenía para hacerlo, pero pues ante todo era el momento de apoyo a esa lucha social de los compañeros, y lo hicimos sin ningún miramiento. Ya sabían que ese furgón prácticamente casi que estaba matriculado en la lucha popular. Una de esas jornadas fue la crucifixión de Fidel, Yesín Montenegro y Wilmer Puertas desde el miércoles 13 de marzo de 1996 en pleno Parque de Belalcázar. Fue una jornada épica, culminación de muchos días de lucha en procura de estabilidad laboral para los maestros. Luego, la clase política en el poder local desataría otra oleada represiva, de la que hizo parte la agresión con tanqueta a la antigua sede del sindicato por parte de la policía. Allí los compañeros se crucificaron, recuerdo a Fidel, recuerdo a Yesid, recuerdo a otros maestros, compañeros de esta organización. En el Parque Belalcázar estuvimos, incluso al compañero Diego Borrero se lo iban a llevar miembros de la fuerza pública, lo iban a detener al compañero, y ahí estuvimos en ese forcejeo con la fuerza pública por evitar que detuvieran al compañero Diego Borrero, que era miembro de la dirección del sindicato de Sintramunicipio. Y estuve cuando los días de crucifixión de los compañeros presionando por el tema, quienes estaban pues crucificados, presionando por el nombramiento ante la alcaldía, ante la administración municipal, para el nombramiento de los compañeros docentes. Eso simplemente graficaba una tosudez de la clase política y administrativa de tener que reconocer unas necesidades concretas que tenían los yumbeños. La pregunta es, ¿por qué se tuvo que llegar a ese extremo de tenerse que crucificar y algunos coserse los labios para que se reconocieran los derechos que eran de todos los yumbeños? Eso es absurdo. Como sucede en la historia de nuestro país, cuando nos atrevemos a reclamar nuestros derechos, viene la represión brutal y amenazas de muerte y persecución. A los compañeros, recuerdo que a Fidel le tocó irse del municipio, incluso por cuestión de seguridad tocó sacarlo del municipio en ese momento, porque habían serias amenazas contra su integridad física. Después de una cantidad de días de conflicto, de marcha, de todo las cartas que se jugaron sobre la mesa, entonces se termina con la crucifixión, que es un hecho que impactó, yo considero que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque ya me parece que es el extremo de la lucha de un maestro, tenerse que crucificar para hacer respetar sus derechos, y a eso se llegó, donde estos compañeros se crucificaron en medio de su gran dolor de estar ahí en una cruz durante tantos días, con esas puntillas, esos clavos ahí en sus manos, aguantando tantos días. Esto fue una lucha impactante, y desafortunadamente fue una lucha perdida, porque perdimos, no solamente perdimos estos derechos extralegales que lo hemos logrado con la administración y el mismo Consejo Municipal de aquella época, sino que lo más lamentable, se perdieron esas vidas, como la vida de nuestro compañero y maestro Fidel Castro, y lo que ocurrió con su familia y los demás compañeros que durante mucho tiempo fueron perseguidos. Precisamente el profesor Marcos Sánchez García hizo en la época un seguimiento audiovisual que él mismo narraba de las luchas de los estudiantes de los colegios públicos de Sintramunicipio y de Fidel Castro Murillo en 1995 y 1996 durante la alcaldía de Carlos Alberto Moreno Herrera, que desembocaron en la gesta de la crucifixión. En ellos queda en evidencia el altruismo de los dirigentes del sindicato y la combatividad de este pueblo. Nos encontramos aquí en el interior del Liceo Comercial de Yumbo, en donde nos encontramos con los compañeros educadores y también trabajadores. El apoyo positivo del estudiantado en este conflicto que se agudizó a partir del 17 de diciembre de 1995. Un conflicto de grandes consecuencias y que hoy se continúa en pie de lucha hasta que logremos una solución positiva y se respete la Convención Colectiva de Trabajo, que hasta el momento viene siendo desconocida y atropellada por el alcalde actual Carlos Moreno
y su grupo de concejales. ¿Será posible que en este tiempo todavía el ser humano se reduzca a esto? La tristeza se refleja en el rostro de los compañeros. Son 50 horas que llevan en esta posición, encadenados a los postes. El profesorado, los compañeros directivos, los padres de familia, todos unidos en un solo bloque. Nos encontramos en pie de lucha frente a esta crisis que ha sido generada por la administración de Carlos Moreno, en donde se desconoce la convención colectiva de trabajo que favorece a los educadores y que también entra a golpear a la clase obrera en general. En este momento, esta gran marcha de protesta va ascendiendo por la carrera quinta. Es una gran manifestación de toda la unidad de la clase obrera, de la clase trabajadora de nuestro municipio de Yumbo. La participación de compañeros de SUTED, la participación activa de Sintramunicipio, de los estudiantes, de los padres de familia. No solamente es una exigencia a nivel económico, sino exigencias a favor de la comunidad del pueblo yumbeño. Un municipio de los más ricos de todo nuestro país, con más de 24.000 millones de pesos, pero en donde se atropellan los derechos del trabajador y también de la ciudadanía en general. Este es el estado en que se encuentra el Colegio Mayor de Yumbo, que en este miércoles 28 está cumpliendo ya 15 días en que el estudiantado se haya ubicado aquí de manera permanente para de esta manera ejercer una presión y que la administración encabezada por el alcalde Carlos Moreno pueda atender dichas solicitudes. Estas son las acciones que día y noche se pueden observar aquí en el Colegio Mayor de Yumbo, con un presupuesto de más de 24.000 millones de pesos, pero que constantemente vive una crisis educativa, laboral. Esta es la situación crítica a donde ha llevado la actual administración de Carlos Moreno, cuando precisamente un 15 de febrero de este año 96, 9 de los estudiantes que permanecían aquí, de este gran grupo de jóvenes, decidieron tirarse a una huelga de hambre que se inició el 15 de febrero y que hoy precisamente está cumpliendo 192 horas. Podemos ver el estado de salud de ellos, como lo hemos presenciado en esta toma, en que uno de los jóvenes ya realmente les es imposible caminar por sí solos por voluntad propia, porque lo que aquí se está peleando no es solamente una situación laboral, sino el progreso de todo el municipio de Yumbo. Entonces esa situación puede afectar el colegio y también les puede afectar 8 días, un total de 192 horas.
Lo está teniendo un médico de acá del hospital local de Jumbo, no me recuerdo dónde el nombre ahora, doctor Diego. No, en ese momento vino y lo revisó y salió. Viene en la mañana, viene por la tarde, 2 veces lo revisa y sale. Más que las palabras, son las imágenes las que hablan por sí solo. Aquí el compañero Fidel está llevando hasta el teléfono a uno de los jóvenes. Oiga, es el que más resistencia, el que más fuerza tiene, mas sin embargo miremos la forma en que él se moviliza. Una forma lenta, producto de la debilidad, del cansancio físico, del agotamiento debido a la falta de alimento. Este joven en este momento se está comunicando con uno de los medios de comunicación en directo, acompañado por el compañero Fidel Castro. La voz de él es totalmente débil. ¿Hasta cuándo, Señor? Es una pregunta que nos hacemos en cada instante, en cada hora, en cada día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuará esta resignación? Y mientras que los compañeros se siguen consumiendo a cada instante, acá afuera, todos, educadores y padres de familia, continúan esperando día tras día, noche tras noche, por una respuesta favorable que termine con esta terrible pesadilla que se lleva ya más de mes y medio. Allí, ante un numeroso público, sacan a uno de los estudiantes con un alto grado de desnutrición en este momento. Allí llevan para urgencias a uno de los estudiantes, quien ya el dictamen médico lo coloca en una crisis de salud. En este momento he subido en la ambulancia del sindicato. No, oiga, no me llames, ahí más cruel, ahí no me llames. Aquí la ambulancia ya se lleva al primer compañero rumbo hacia uno de los centros hospitalarios para ser atendido de urgencia. Estas son las consecuencias críticas que deja la situación aquí en el municipio de Jumbo. Cuando una vida realmente se pone en peligro y quedan 8 estudiantes más en el interior del colegio mayor. En ese momento se alistan para sacar el segundo paciente, segundo joven en un alto grado de deshidratación. En este momento salen con el segundo compañero, otro joven estudiante que realmente coloca su propia vida ante la situación de una crisis sin solución hasta el momento. Otro joven, otro estudiante, otro hermano, otro colombiano. ¿Hasta cuándo, señor alcalde? ¿Hasta cuándo? Administración. ¿Cómo marcha esa situación o los problemas que se han presentado con el municipio de Jumbo, donde parece que la misma situación que se está viviendo a nivel nacional, de no encontrar una solución, se está viviendo a nivel local, un municipio de tanta envergadura
con lo que se proyecta a nivel del departamento, a nivel de Colombia, la plata que le entra, las obras que no se hacen y los problemas internos que se han presentado ahora a nivel de la administración. ¿Ustedes tienen, al menos para la audiencia y para la gente de Yumbo que está en espera a esto, alguna buena información, Fidel? No, desafortunadamente tenemos malas noticias. Desafortunadamente en la mañana hemos tenido que retirar de la huelga de hambre. Aquí estoy precisamente al lado de los muchachos en huelga de hambre, a dos de los compañeros con convulsiones y otro con una serie de situaciones posibles de paro cardíaco y algo así por la vaina de la huelga de hambre. Realmente es muy desastroso que un alcalde tenga tanta insensibilidad humana y que no tenga en cuenta que son unos muchachos los que están en esta situación y que debía por lo tanto dedicarle por lo menos un tiempo en cualquier parte del mundo. Habían dedicado por lo menos este fin de semana a tratar de buscar una solución. Ya se fue mejor a pescar y a bailar en lugar de venir a solucionar este problema. Estos jóvenes que se encuentran adelantando esta huelga de hambre, ¿son estudiantes de qué colegio? Son estudiantes del Colegio Mayor, del Liceo Comercial y del Frayalocho de la Concepción Peña. ¿Verdad? ¿Es cierto que ya hay menores de edad? No, todos son de 18 años. ¿Cuánto tiempo llevan ellos con esta huelga de hambre? Hoy a las 10 de la mañana completaron 8 días completos. ¿Y qué información han tenido ustedes del pronunciamiento del alcalde? Hasta ahora lo único que mandó una carta desde el miércoles anterior diciendo que para este lunes, o sea, para hoy a las 3 de la tarde había una reunión. Realmente una desidia y una irresponsabilidad total frente a toda esta problemática de clases, de estudio y además ahora de la vida de estos muchachos. A propósito, Fidel, usted que está enterado, ¿cuánto tiempo completan ya en huelga los profesores en Yumbo, perjudicando a los alumnos también? No, o sea, nosotros completamos en huelga 1 mes y 5 días, no nosotros perjudicando a los alumnos, sino el alcalde perjudicando a todo el estudiantado y a los profesores también. Y no hay una sola respuesta, ni siquiera una llamada, un diálogo, acercamiento con el alcalde. Desafortunadamente el alcalde no quiere dar ninguna solución, aunque el Ministerio del Trabajo en Bogotá, ellos fueron a Bogotá simplemente a solicitar una ilegalidad de paro y estuvieron en Bogotá gastándose viáticos impresionantes, 420.000 todos diarios cada uno de ellos, a gastar dinero desde el erario público, pero fueron solamente a hacer una revocatoria, 9 personas, para decir que es una ilegalidad de paro y definitivamente no van a encontrar una solución. Nosotros logramos en la Procuraduría realmente que nos dieran la razón y la Procuraduría dictó una resolución en la cual revoca el auto 1925, el cual originó este problema y ahora el alcalde no sé qué, de qué otra arma o qué otra situación en otro argumento más valerio para no darle solución a este problema. Aquí se continúa viviendo esta difícil situación de los 3 compañeros que precisamente dentro de una hora estarán cumpliendo un día, estarán cumpliendo 24 horas de haberse ubicado en esta degradante, en esta crítica situación que los ha llevado a crucificarse por el bien del derecho a la educación y porque este conflicto laboral pueda ser solucionado de manera definitiva. El apoyo, la solidaridad del estudiantado, de los padres de familia y de la comunidad en general se han hecho notar hoy durante todo el día aquí en el parque principal de nuestro municipio. Y este es el estado en que se encuentran los compañeros que dentro de una hora estarán cumpliendo un día de haberse postrado en esta difícil situación humana. 4 años antes, en 1992, la Casa Obrera había sido sacudida por una bomba destinada a impedir la participación de Fidel en las elecciones como candidato a la alcaldía de su municipio. Ahí es donde cogen preso a Fidel. Después de esa marcha fue la detención de Fidel. Sí, esa fue. Que incluso que las empresas lo demandaron y ahí comenzó fue la persecución contra él y los atentados contra él. Y 6 años atrás, en abril de 1990, se había producido una de las tantas ocupaciones pacíficas de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consuelo por parte de docentes y estudiantes reclamando respeto al nombramiento de 80 profesores. Los puntos álgidos era el nombramiento de los 80 docentes, porque ya se había hecho, digámoslo, un primer avance en ese tema, pero nos habían engañado. Y nos habían engañado porque una vez que ya nos estábamos posesionando nos dijeron que no aparecían las actas de posesión, las cuales habían sido negligentemente desaparecidas.
O sea, no había una evidencia que dijera que oficialmente estábamos nombrados y efectivamente tuvimos que volver a posesionarnos. En medio de múltiples resistencias, las luchas de Sintramunicipio lideradas por Dionisio y Fidel dejaron grandes conquistas. Cuando se le metió el embargo al municipio de Yumbo, que fue un embargo, si no mal no recuerdo, como de 230 millones de pesos, que eso era un infierno de plata hace 30 años. Con eso empezamos la construcción del barrio Dionisio Hernán Calderón, se apoyó a la gente en la vivienda, se apoyó a la gente para el estudio, se apoyó a la gente en salud, se construyó esta sede, o sea, pero fundamentalmente la estabilidad y las primas extralegales y todo eso, que es lo que ayudaba a que se mejore el nivel de vida de los trabajadores. En esa época había tanta problemática de corrupción y de cosas que el aporte de la organización sindical era en todos lados, en toda parte. Por ejemplo, los campesinos de Dapa estaban peleando porque se iba a pavimentar la carretera Dapa y le iban a cobrar predial a todo mundo, cuando el campesino no tenía carro. Allí la organización sindical luchó y defendió ese derecho de los campesinos, porque no. El hormiguero en Montañitas, una tierra abandonada, se hizo la posesión de esa tierra por parte de los campesinos y Dionisio y toda la organización sindical apoyando eso, ¿sí? Aquí hubo problemas de corrupción frente a las construcciones y las cosas que se hacían, ahí se le hizo frente a eso. O sea, el radio de acción de nuestra organización sindical era inmensamente grande porque teníamos contacto con la comunidad. En su esfuerzo reporteril de dejar documentado el quehacer social de Sintramunicipio en 1995 y 1996, el profesor Marcos Sánchez García también nos legó imágenes y voces del ejercicio social del sindicato en los barrios populares, como Bellavista, en la Plaza de Mercado y en otros espacios ciudadanos. Asimismo, entrevistó a Fidel Castro Murillo y a varios miembros del sindicato y de la comunidad yumbeña. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y Sintramunicipio por qué desarrolla estas acciones cuando no es una labor de un sindicato? Esta pregunta se la estaremos formulando al compañero presidente Fidel Castro, que lo vemos aquí muy activo como siempre, poniendo ese granito de arena y siendo un ejemplo de la clase obrera de nuestro sindicato a nivel municipal. Compañeros directivos que, como lo decía en pasada filmación, no solamente son directivos de mesa, no solamente son directivos que se sientan a dialogar y a firmar y sellar, sino que hoy, al igual que en muchas fechas pasadas, nos han demostrado y continúan demostrándonos que son acciones de verdad que se deben realizar y que no solamente se trata de programar, se trata de ordenar, sino que hay que decir y hay que hacer también. Compañero Fidel, es tan amable. Muy bien, compañero. Coméntanos una cosa, ¿qué objetivo pretende Sintramunicipio con esta acción que está desarrollando aquí en la galería? Fundamentalmente queremos demostrarle a la comunidad que el sindicato no está para simplemente hacer mítines o marchas, sino que también para trabajar. Y precisamente por esta razón estamos demostrando con esta actividad que no es problema de nosotros lo del aseo de la galería, o el aseo de las calles, o el aseo en el municipio, sino es responsabilidad del administrador el que no da las garantías y los medios necesarios para hacerlo. Hoy tenemos que comprar, por ejemplo, por el sindicato, los ácidos, el FAL, el jabón, los cepillos y todo para poder hacer esta jornada. Y además, todo el aseo correspondiente de las calles, que es el barrio, que decir, lo hacemos trayendo la escoba. Ni siquiera para eso posibilita el municipio muchas veces la traída de la escoba desde Mulaló, donde tienen que ir los compañeros a recortarla, esa escoba con que se barre en las calles de este municipio. Entonces queremos demostrar precisamente que no es que no queramos trabajar, sino las situaciones que no nos dan ni nos presentan los medios. Aquí en la Plaza de Mercado no hay, por ejemplo, agua. Entonces nos toca que conseguir que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo nos facilite una máquina de bomberos para poder hacerle el lavado correcto a los puestos de la Plaza de Mercado donde se expende la carne. Muy bien, compañero. Nuestro sindicato continúa manejando las mismas políticas que cuando Dionisio estaba acá entre nosotros. La filosofía se mantiene. Hemos estado luchando
Vamos a estar tratando de hacer lo mejor posible para contrarrestar todas las dificultades que ofrece la administración. Pero pues en este momento hay que ponerle mano dura a esta cuestión, porque pues ya nos quieren es acabar poco a poco con las cuestiones de las privatizaciones, que en eso no conviene ni a los trabajadores ni al pueblo del convenio. La tercera etapa en la historia de Sintra Municipio se prolonga desde la salida al exilio de Fidel Castro Murillo a mediados de 1996 hasta hoy. En ella se alcanzaron importantes logros de los nuevos dirigentes que recogieron la posta dejada por sus dos grandes líderes, pero en unas circunstancias históricas diferentes, pues la ley obligó al retiro del contingente profesoral. Hoy en día pues contamos con otro sindicato, que el sindicato en el 2003 también se da un aspecto que golpea al sindicato, como es el retiro de los docentes de toda ese conglomeraje componente importante que tiene el sindicato, que es el sector docente, que eran alrededor de 400 compañeros que hacían parte del sindicato. Ellos por fuerza de ley tienen que ir a ser parte de la nómina de la gobernación, y eso los imposibilita de estar sindicalizados agrupados en Sintra Municipio de Yumbo, y obviamente vamos quedando solamente los obreros, ¿sí? Después de tener un sindicato de más de 600, casi 700 afiliados, pasamos al otro extremo con un componente importante en esa época que eran los docentes. Vamos pasando a un panorama mucho más diferente, que es de tener una cantidad digamos mínima respecto a los casi 700 afiliados de trabajadores oficiales, de obreros, y esa realidad obviamente ha afectado al sindicato, pero esa realidad el sindicato la ha asumido, y yo creo que ante tanta adversidad hoy tenemos una convención colectiva que la podemos mostrar en cualquier parte, que es referente en el movimiento sindical, que es referente en las organizaciones sindicales de trabajadores oficiales. Cuando llega la alcaldía de Rosenberg Pavón en el año 98 al 2000, pues se da una de las primeras negociaciones de la era más reciente entre el Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo y la administración municipal. Durante esa administración de Rosenberg Pavón hay que destacar que hubo un periodo de aproximadamente 4 meses en los cuales no se pagaban los salarios de los trabajadores oficiales, y hubo varias jornadas de protesta. Con Alba Leticia Chávez se da un proceso de negociación, frente al cual pues ahí aparece la ley de ajuste fiscal, o ley 617, y esa ley de 617 da lugar a que las administraciones municipales deben ajustar su presupuesto, sobre todo la nómina de los municipios se debe ajustar presupuestalmente. Y en medio de todos esos elementos, la alcaldesa entonces en la mesa de negociación plantea una serie de ajustes, o la administración plantea una serie de ajustes a varios puntos convencionales. Sintra Municipio de Yumbo no es un sindicato que propugna solo por conquistar y defender derechos para sus afiliados. Es también un colectivo obrero ligado a su entorno comunitario, que lo ha liderado en sus luchas en procura de solución a los problemas por el agua, contra las privatizaciones, contra la contaminación del medio ambiente, contra la corrupción administrativa y el robo histórico de los presupuestos del municipio, contra caciques y represores. Ha sido y es un sindicato del pueblo. Claro que sí. Fue un sindicato del pueblo, y eso lo veíamos masivamente reflejado en cada vez que teníamos nosotros una lucha. Mucha gente del pueblo venía a apoyarnos, mucha gente se manifestaba acorde con nosotros y nos daban no solamente su apoyo, sino su participación decidida. Por eso las marchas eran tan multitudinarias, y en todo el municipio se reconocía. Sintra Municipio de Yumbo ha hecho tanta historia que tiene un posicionamiento a nivel nacional por su trayectoria social. Seguíamos nosotros en los reclamos, ya no reivindicativos del sindicato directamente, sino por la comunidad, ¿sí?,
que nos embarcamos también en la pelea de llegar a traer el agua a Yumbo, que Yumbo no tenía agua potable. El agua de Yumbo era un agua cruda, ¿sí? Y justamente en el gobierno de Jairo Romero empezó a llegar el agua potable a Yumbo en un convenio que se hizo con Encali. Y eso producto del reclamo que estaba haciendo el sindicato del municipio de Yumbo con el apoyo de la comunidad, porque afortunadamente el sindicato lo tenía. El apoyo de la comunidad fue valioso en esas luchas. Muchos lo miden por los logros materiales. Nosotros estamos aquí en el auditorio del sindicato del municipio de Yumbo, un auditorio que es espectacular, excelente. Muchos lo miden por ejemplo, en el servicio de ambulancia que se tiene para prestarle servicio no solamente a los obreros del municipio, sino a toda la comunidad yumbeña. Muchos lo miden con las señoras que vienen aquí a hacer ejercicios en la tarde, los aeróbicos. Muchos lo miden también por el barrio de Inicio Hernán Calderón, que se consiguió precisamente también con las luchas del mismo sindicato. Muchos lo miden por la profesionalización de los obreros del municipio de Yumbo, en el sentido que se lograron becas. Pero yo voy más allá. Para mí todo eso es importante. Y en mi opinión personal, el logro más grande que ha tenido Sintramunicipio es que le rescató la dignidad a los obreros cuando se evitó que dejaran de ser esas fichas que quitaban y ponían los gobernantes de turno. Esa parte, la dignidad del ser humano que ha logrado el sindicato del municipio de Yumbo. Con los compañeros adelantamos un proceso muy interesante de lucha, porque el basuro que hoy está en la vía Uga, en Yotoco básicamente, no lo montaran en el municipio de Yumbo. Hicimos un trabajo concatenado muy importante, y creo que en últimas, pues con el apoyo del sindicato, con el apoyo de dirigentes sociales, logramos de que ese basuro no se montara en el municipio de Yumbo. Eso creo que es uno de los espacios también importantes de vinculación del sindicato con la lucha popular en el municipio. Hoy Sintramunicipio es una organización obrera que entrega sus logros al servicio de todo el pueblo de Yumbo. Su sede, su auditorio, la ambulancia, la farmacia, el programa Aerorrumba, sus agrupaciones musicales, sus actos de solidaridad, el barrio sindical Dionisio Calderón, el Festival Internacional de Teatro y miles de jóvenes educados, familias y pobladores de Yumbo a quienes los logros del sindicato han cobijado. El fomento de la cultura es importante, porque aquí ya se creó un grupo de percusión con algunos trabajadores. Hemos participado en algunos eventos de orden municipal, y ese resultado también la gente de la comunidad ha agradecido. En el conjunto con la gente de la Aerorrumba se ha creado pues un grupo de danzas que representa al municipio, al sindicato, perdón, en las diferentes actividades del municipio. Tenemos un gimnasio para los trabajadores, las familias, y también gente de la comunidad que han respaldado y han asistido a este gimnasio. Tenemos aproximadamente 15 personas que hacen parte del grupo de música y percusión. Lo otro del grupo de danzas, o el grupo de salsa, digámoslo así también, porque se hace una fusión con el grupo de Aerorrumba, donde el grupo de Aerorrumba saca personal para una presentación de danza o una presentación de salsa o cualquier elemento de exposición cultural. Pues se mezcla, digamos, todos estos elementos de musical con elementos de expresión corporal. Cada año, en diciembre, hacemos una actividad muy importante, que es la alegría que se le debe llevar a los niños de escasos recursos del municipio de Yumbo. El Festival Independiente de Teatro Dionisio Calderón nace en septiembre del 2013 como una necesidad imperante en la comunidad de contar nuestra historia por medio de las artes escénicas, reagrupar los grupos del municipio, brindar un espacio, ¿sí?, por medio de las artes, lo que es el teatro, la danza, incluyendo la música, las plásticas, el stand-up comedy y otros estilos, con el fin de que demostrar a Yumbo en otras plataformas, y que Yumbo se convierta también en una plataforma para recibir grupos de otras latitudes. Una de las organizaciones que siempre nos ha apoyado,
basado pues en que ha sido una organización del municipio y que tiene mucho que ver con el nombre del festival, es precisamente el Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, que ha sido uno de los aportantes año tras año al evento y que ha creído en esta opción de cultura para la comunidad. Hoy se sigue valorando a Dionisio y a Fidel, los líderes históricos de Sintra Municipio, y considerando que su sacrificio no fue en vano. No, no fue en vano, y no los podremos olvidar jamás, porque lo repito, si no hubiese sido por ese aporte tan inmenso que ellos hicieron, donde dejaron hasta sus mismas vidas, hoy en día la historia sería muy diferente. No creo que mucho mejor para nosotros, no. Nosotros somos muchas familias de Yumbo, las que tenemos y le debemos un gracias enorme a esta organización sindical. El primer presidente de la organización sindical fue una mujer. Durante todas las juntas directivas ha habido participación importante de las mujeres y han sido muestra de grandes luchadoras. En épocas atrás rodeaban a sus presidentes y a sus juntas directivas para que la fuerza policial no los cogiera, no los llevara presos en su momento. Ha sido muy importante la participación de la mujer. Ojalá la gente realmente tomara conciencia, ¿no?, de que a nivel de los trabajadores, lo que se tiene ahora, a nosotros como sindicato nos costaron vidas, porque nada más no fue la de Dionisio. Cuando la toma del M-19 murieron compañeros trabajadores también. En la lucha diaria, las mujeres y los hombres del sindicato portan el legado de Dionisio y Fidel y de tantos otros que hoy ya no nos acompañan y levantan sus banderas. Todo lo que tenemos en este momento se lo agradecemos al compañero Hernán Dionisio Calderón, que ofrendó su vida por todo lo que hemos conquistado, que es la estabilidad laboral, nuestras prima legal y la extralegal y la dotación, que en muchas ocasiones el patrón no quería muchas veces cumplirnos. Entonces han sido luchas desde 1961, que fue cuando se fundó. Y recientemente se consiguió la estabilidad laboral, que estaba como en la anterior negociación que se hizo hace 2 años. Siempre el sindicato se ha caracterizado por sus luchas, por sus aportes al municipio. Nos ha tocado muy duro. Yo entré en el año 92, en la cual fue una lucha muy acérrima por el nombramiento de 30 compañeros, lo cual yo era una de ellas, con el compañero Fidel Castro y otros compañeros. Siempre nuestras conquistas han sido basadas en lucha, nada nos han regalado, siempre ha sido así, y recibiendo todo tipo de amenazas, se han puesto muertos, desapariciones. Siempre ha sido una lucha continua, ¿no? Que los trabajadores de Yumbo hemos sido parte fundamental para el progreso del municipio de Yumbo. Creemos que los trabajadores somos conscientes de que somos parte importante, como nos enseñó Fidel, como nos enseñó Dionisio, como nos enseñó Elber Granja, como nos enseñó el propio Jaime Sánchez, como nos enseñó José Luis, como nos ha enseñado Juan Carlos, como nos ha enseñado John James, que han sido presidentes del sindicato sin dejar lo social, sin dejar la parte humana. Por eso desde el Comité de Reclamos de la Junta Directiva de Sintra Municipio, lo único que tengo que decir es que estamos prestos para la comunidad, para el trabajo social, para lo que es prestar el servicio y estar a favor de la comunidad y del pueblo colombiano. Estoy recordando en este momento las compañeras conserjes, directivos sindicales como Dionisio Calderón, en el parque, en las toldas, en las huelgas, en los sancochos comunitarios, en los barrios, apoyando a la comunidad. Unas mujeres muy aguerridas y un sindicato muy comprometido con su lucha y con las luchas populares igualmente. Entré en 1998, pero desde muy temprana edad he tenido la vena de la lucha por los pueblos desde el colegio mayor. Nosotros apoyábamos a los profesores cuando no les pagaban y hacíamos los paros, hacíamos los mítines y bloqueábamos las calles. Muy buena, era realmente bien participativa.
Sintramunicipio estuvo en las luchas del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 contra las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. También en la solidaridad por la pandemia de la COVID-19 que ha golpeado a todo el pueblo desde marzo de 2020 e igualmente contra los falsos positivos del régimen uribista y los crímenes de Estado. En suma, por cambios estructurales en Jumbo y en el país. Citamos una reunión inclusive 2 días, 3 días antes del paro, porque ya estaba decidido de que íbamos a participar en Cali. Convocamos una reunión aquí en el sindicato y aparecieron alrededor de 150 personas, 60 organizaciones, etcétera. Y entonces sí cambiamos la decisión que teníamos de participar en Cali, y obviamente nos dispusimos pues a participar aquí en el municipio de Jumbo. Ese día nos citamos a las 5 de la mañana en el Parque Belalcázar, y fue emocionante pues como comenzó a llegar cantidad de comunidad, de gente que está dispuesta a participar del paro. Salimos alrededor de las 5:30 en marcha del parque principal a las Américas, al romboide de las Américas, y pues de todas maneras cerramos las vías en el romboide de las Américas, y ahí permanecimos desde las 9 de la mañana casi hasta las 7 de la noche, donde se paralizó toda la parte del tránsito pues de vehículos, de todo tipo de vehículos, y conjuntamente con lo que hicieron los compañeros de la CUE en Sameco y otros compañeros en Menga, pues se logró paralizar la zona industrial del municipio. El sindicato sigue teniendo a nivel nacional un gran reconocimiento en su trayectoria de lucha, es muy respetado, y aquí en el municipio de Jumbo el aporte que hacen los compañeros desde sus limitaciones a la lucha sindical y a los paros, a todas las jornadas que se han venido desarrollando y que está por desarrollarse, pues vienen siendo muy activos en ese sentido. Lo que logramos nosotros finalmente después de esa pugna y esas dificultades con la administración de Fernando David Murguiaitio fue la estabilidad laboral, pero hay que recalcar que eso fue un proceso de lucha del sindicato, es decir, no se consiguió per se, sino después de una pugna o de un conflicto obrero-patronal, donde el sindicato, creo que y los que estábamos al frente de esa negociación, volvimos a rememorar o mantuvimos viva la historia de lucha de Sintramunicipio. Es decir, nosotros, además del apoyo de Alexander López y algunos dirigentes regionales y nacionales, Sintramunicipio, su junta directiva, su comisión negociadora, logramos sacar este proceso adelante, y en ese orden de ideas es lo que hemos seguido haciendo. Pues hay una nueva generación de trabajadores oficiales y hay una nueva generación al frente de su junta directiva, pero siempre tratamos de mantener los principios clasistas como organización sindical, mantener la lucha social, mantener la defensa de los derechos de las comunidades, apoyar a las organizaciones sindicales y sociales del suroccidente colombiano, pero sobre todo también hacer trabajo a nivel regional y a nivel nacional y a nivel interno de nuestra organización sindical. Sintramunicipio de Jumbo. Ahora Sintramunicipio de Jumbo se proyecta al futuro haciendo parte de una gran organización global, primer paso de lo cual es el Pliego Nacional de Trabajadores Oficiales. En estos momentos estamos en la lucha porque el gobierno nacional reconozca la mesa de negociación de los trabajadores oficiales, ya que nosotros presentamos un pliego nacional
de trabajadores oficiales conjuntamente con el pliego estatal. Hemos logrado, que fue algo que muy importante que logramos pues después de todo ese trabajo desde el 2015, donde hemos hecho 6 encuentros nacionales de trabajadores oficiales en diferentes partes del país. Estuvimos aquí en el Valle del Cauca, en el Psiquiátrico Universitario del Valle, inició toda esta locura. Luego fuimos a Medellín, luego estuvimos en Cartagena, posteriormente estuvimos en el eje cafetero, en Pereira, y llegamos a Bogotá, donde ya hemos hecho 2 encuentros, total 6 encuentros nacionales, de los cuales como conclusión, recientemente a principios de este año, en el mes de marzo, nosotros presentamos un pliego nacional de trabajadores oficiales al gobierno nacional, en el cual venimos trabajando y del cual ha surgido la posibilidad de que los trabajadores oficiales presenten un proyecto de ley para resolver el tema del plazo presuntivo en favor de todos los trabajadores oficiales a nivel nacional. Ese es de alguna manera el aporte que Sintramunicipio está haciendo ahora, es la primera piedra que estamos colocando en este proceso de negociación nacional, porque creemos que la negociación nacional con el gobierno, es decir, a instancias de un movimiento sindical de trabajadores oficiales articulado y organizado que tiende a negociar aspectos importantes con el gobierno, como está el tema del Acto Legislativo 01 del 2005, que abolió las pensiones convencionales y que está demandado a nivel internacional. Está el tema de la planta de trabajadores oficiales, que también hizo parte de nuestro pliego de peticiones, y un componente en salud ocupacional. Hoy en día exploramos una alternativa y un paso que considero que debemos dar, y es fusionarnos a un sindicato de industria para que haya una mayor fortaleza de los trabajadores y del sindicato. El Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo ha estado y estará siempre presente al lado de su pueblo y al servicio de sus afiliados, como ocurre desde aquel ya lejano 10 de abril de 1961, cuando recibió su personería jurídica, y continuará fiel al legado de Dionisio, de Fidel y de tantos y tantas de sus integrantes y líderes sacrificados en este transcurrir de 60 años de lucha y resistencia. Siempre nosotras, como obreras y sindicalizadas de Sintramunicipio, siempre hemos sido como la bandera, siempre adelante nosotras, y siempre confiando en nuestro sindicato, y nuestro aporte es nuestra lucha y siempre estar ahí, presente. Compañero Hernán Dionisio Calderón, quisieron separarte de nosotros, pero estás entre el pueblo que amaste y en las luchas de los de tu clase. Pero estás entre el pueblo que amaste y en las luchas de los de tu clase. Como ejemplo de los trabajadores, vivirás para siempre la historia, vivirás de la lucha de las clases y en la frustración de quien mandó a matarte. Has muerto, compañero, has muerto, compañero, has muerto, compañero. Compañero Hernán Dionisio Calderón.